Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Por lo pronto, lo primero que voy a decir es que estoy muy contenta de estar compartiendo este encuentro con ustedes. Esta es la facultad donde yo empecé a militar hace unos cuantos años. En el año 92 empecé a militar en esta facultad. Y bueno, en aquel momento teníamos una agrupación estudiantil que se llamaba Venceremos, que tenía distintas actividades sociales. Yo empecé a militar en una comisión que se llamaba Comisión de Solidaridad con Cuba, y a la vez había instancias de trabajo en el barrio, que eran los grupos de estudiantes solidarios, que hacían trabajo en Soldati, bueno, en varios barrios de la capital federal. De hecho, en aquellos años todavía nosotros no teníamos construcción territorial como organización. Pasaron unos cuantos años más y a partir de algunas experiencias más desarticuladas, para que en los tiempos de la crisis del 2001 naciera el movimiento Barrios de Pie. Y fue acá en esta facultad donde también hubo otro momento importante, en particular en mi militancia, que fue el Encuentro Nacional de Educación Popular, allá por el año 2003. Había muy poquito tiempo, en el año 2002 habíamos conformado las áreas del movimiento Barrios de Pie, y en el 2003 se hizo un encuentro nacional con compañeras y compañeros de todo el país. Bueno, hoy los compañeros acá del Movimiento Universitario Sur están haciendo la cátedra Barrio Adentro, que tiene que ver con toda esa historia, con la historia de los estudiantes llevando la solidaridad al barrio y sus prácticas. Tiene que ver con la formación en educación popular. Es una propuesta mucho más completa que la que se hacía desde el movimiento estudiantil en los años 90, con mucho más trabajo teórico y siempre sosteniendo la práctica desde una mirada de profesionales que se van formando en el compromiso con el pueblo. Así que, bueno, compartir con ustedes, una alegría estar acá, y felicitación a los compañeros por este seminario que están llevando adelante. Bueno, en relación con el tema que nos convoca y que tiene que ver con el desafío de construir una herramienta progresista, nacional y popular de verdad en la Argentina, nosotros hoy venimos llevando adelante ya hace un tiempo una construcción que es desde Libres del Sur, desde nuestras herramientas en cada uno de los frentes políticos, en la confluencia con otros actores, en lo que es el Frente Amplio Progresista. Y bueno, ya caminamos una campaña electoral donde pudimos obtener un segundo lugar en esas elecciones, nacionales, y donde ya quedó plantada esa herramienta en la política argentina, que por supuesto se seguirá fortaleciendo, consolidando, creciendo. Nosotros entendemos que es un desafío muy importante recuperar las banderas, decía, nacionales y populares, las banderas de la centroizquierda, las banderas del progresismo, y muchas veces en nuestra actividad política cotidiana la experiencia es que tenemos que recuperar hasta las palabras, porque muchas veces han sido vaciadas de contenido. Nosotros en la cotidianeidad de la política nos encontramos en la coyuntura permanentemente con posicionamientos que sostienen en el discurso una determinada posición y que después se desdicen en la acción concreta. Justamente, como recién decía Malena, esta cuestión de la coherencia es fundamental para la acción política, y cómo cada una de las cuestiones que nosotros pensamos, que sostenemos en el campo de las ideas, en el campo de la teoría, después cuando las llevamos a la práctica, realmente le ponemos el nombre concreto
de cada uno de los actores sociales, ¿no? Cuando, bueno, hace poquitos días, y vi que lo podrá contar mejor, cuando Victoria estuvo con otros diputados visitando la provincia de Formosa, pudo ver con toda crudeza lo que nosotros sabemos, cómo se desdibujan lo que son los derechos humanos en el discurso y referidos a los años pasados de nuestra historia respecto de qué pasa en la actualidad, cuál es ese otro del que se habla, cuando en la realidad política argentina, por ejemplo, por poner un ejemplo, los pueblos originarios siguen siendo no solo olvidados, sino también castigados y expulsados de su territorio, o cuando las cifras del INDEC esconden la pobreza y la indigencia real en Argentina. De alguna manera están ahí desapareciendo en las cifras a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, que para nosotros no son el otro, porque en verdad siempre intentamos construir en la acción política un todos nosotros. No es que es el otro con el cual tenemos que tener una actitud paternalista, ¿sí? Podemos tener una actitud solidaria, pero desde un compromiso en el construir un todos nosotros, con los distintos actores sociales de nuestro pueblo. Así entendemos la acción política desde Libres del Sur. Y así pensamos también que el desafío por construir una herramienta progresista, nosotros somos opositores al kirchnerismo, somos opositores al gobierno nacional, pero sabemos también que hay un desafío porque la alternativa al kirchnerismo la podamos construir desde los sectores progresistas y no que el recambio lo plantee la derecha u otros sectores de la derecha, porque la derecha, lamentablemente y bien lo sabemos, está también en el gobierno nacional. Nosotros creemos que justamente parte de esa construcción política es también plantear una alternativa real de gobierno. Por una parte, una alternativa de construcción política, pero sí ir pensando en ese camino e ir conociendo incluso experiencias de gestión concreta que son muy importantes porque expresan que no queremos ser testimoniales en la política, como es la experiencia de hecho de gestión en Santa Fe a partir de la construcción del Frente Progresista. Entonces, ¿por qué decimos ir construyendo ideas pensando en un modelo de gobierno para cambiar la Argentina de verdad? Bueno, porque pensamos que cada uno de esos derechos sociales que nosotros en nuestra acción política y en nuestra construcción reivindicamos son también la oportunidad para construir una acción real sobre cada uno de esos ejes. Por decir, si nosotros reivindicamos el derecho a la educación, bueno, en ese derecho a la educación, en ese construir el derecho a la educación, en esa lucha por exigir al Estado una educación pública de excelencia, por exigir que sea igualitaria, que haya un acceso real, que la educación que hoy es obligatoria no esté en una ley, en la letra vacía de una ley, que es bueno que esté en una ley, pero que no esté en una ley encajonada o en una ley que no se aplica, sino en políticas públicas reales que garanticen de verdad que, por ejemplo, nuestros jóvenes accedan a la educación secundaria, siendo que en la Argentina tenemos 1 millón de pibes que no estudian ni trabajan. ¿Y cuántos de esos pibes no han accedido o han fracasado en la posibilidad de acceder a una educación secundaria que desde el año 2007 supuestamente es obligatoria? Ahora, nosotros en el construir esa reivindicación por una educación pública, decía, de excelencia, en ese camino, y que sea igualitaria, en ese camino vamos también pensando qué tipo de educación queremos. Vamos pensando y vamos rediscutiendo si queremos una educación que sostenga el statu quo, que nos vaya formando como jóvenes o como adultos conformistas, o si queremos realmente que sea una educación crítica, que nos permita discutir la realidad para transformarla en un sentido de justicia. Entonces, eso
tiene que ver con ir pensando y con ir perfilando un país que es el que nosotros queremos, o una ciudad que es la que nosotros queremos también en la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, yo creo que también en el movimiento estudiantil hay grandes desafíos, y en la acción concreta, los compañeros acá del Movimiento Universitario Sur, cuando plantean, por ejemplo, boleto estudiantil, están planteando incluso algo que es una mirada bastante profunda respecto de el tipo de educación que están queriendo, porque en verdad lo que están discutiendo es las puertas de la universidad se tienen que abrir para más gente que hoy no está llegando a la universidad, o bien hay gente que se está cayendo de la universidad porque hay un problema concreto que tiene que ver con cómo inciden los precios y la inflación real en la Argentina en la posibilidad de que muchos jóvenes puedan seguir estudiando. Entonces, hay desde la universidad un planteo y una búsqueda que tiene que ver con las cuestiones académicas, que tiene que ver con las cuestiones gremiales estudiantiles, si se quiere, pero también hay una búsqueda cuando los jóvenes van a los barrios, desde la profesión en la que se están formando, a incidir sobre esa realidad con tantas demandas que se viven en los barrios populares de nuestro país y de nuestra ciudad. Y también hay una búsqueda cuando se plantean ejes como, bueno, cuestionar cuáles son las políticas de educación en la Argentina para que realmente sea más igualitaria, e incluso de transporte y de transporte público en la Argentina. Entonces, me parece que ahí nos vamos formando con una mirada política bastante completa que va más allá inclusive de las puertas de la universidad, pero que tiene que ver con cómo pensamos nosotros la formación como estudiantes, la formación como militantes, y que pensamos justamente en el compromiso político desde este lugar hacia la ciudad, hacia el país. Y me parece que ahí tenemos un desafío muy importante, sobre todo por el rol que los jóvenes pueden jugar en ese proceso que para que realmente nosotros logremos tener una construcción unitaria, progresista, necesariamente tenemos que hacerla muy participativa esa herramienta, y van a tener un rol, decía, muy importante los jóvenes, porque ahí es una de las puntas que tenemos para la renovación, no la garantía, ¿no? Nosotros siempre decimos que nos alegramos mucho, y particularmente quienes militamos las cuestiones de igualdad de género, nos alegramos mucho cuando vemos a mujeres en lugares de poder, porque que haya una mujer presidenta, por ejemplo, que haya diputadas, que haya mujeres en lugares de poder es muy importante. En las instituciones, en los gremios hay muy pocas, verán ustedes, en las cámaras empresarias muy pocas. Yo formo parte del Consejo Económico y Social, representando al sector de la economía social por el movimiento Barrios de Pie, y somos muy poquitas las mujeres ahí, donde hay gremios, donde hay empresarios, donde hay las confesiones de distintas religiones, donde hay rectores de las universidades, ¿sí? Muy poquitas somos las mujeres, porque también en esas organizaciones hay muy pocas mujeres que llegan a lugares importantes de toma de decisiones, ¿no? Ahora bien, en cada una de esas mujeres que van tomando esos lugares, para nosotros es importante porque decimos, bueno, estamos cambiando una cultura de que las mujeres tomemos esos lugares de decisión. Ahora, que haya una mujer en un lugar de poder no necesariamente garantiza que esa mujer va a tener una mirada de género, desde ya, no garantiza, porque de hecho hay hombres feministas y hay mujeres misóginas, ¿no? O que no son feministas o que son machistas. Entonces, no lo garantiza, por supuesto que no. ¿Juega en el imaginario colectivo? En ese sentido, sí. Ahora, no nos va a garantizar que va a tener una postura de género, ¿no es cierto?, de igualdad de género. De alguna manera pasa lo mismo, y por supuesto menos todavía que va a ser progresista, ¿no?
puede ser Thatcher era mujer, está claro, por supuesto. Ha habido muchos más hombres que han sido bastante complicados en esos lugares. También ha habido mujeres, menos, pero ha habido mujeres. Ahora, con los jóvenes pasa algo parecido. Para nosotros que haya jóvenes en lugares importantes de la política es importante porque nos marca un camino, ¿no? Nos marca un camino de por qué tenemos que ir, ¿no? A por qué los jóvenes tienen que tomar esos espacios. Por supuesto que no nos garantiza, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, lo vemos en algunos personajes de la política que son jóvenes y que en definitiva son conservadores en un montón de cuestiones, ¿no es cierto? En que han perdido la rebeldía, en que han perdido la capacidad de crítica. Hay algunas agrupaciones que expresan eso, lamentablemente, o que están muy vinculadas a las rentas, ¿no? Ahora, para nosotros es bueno que los jóvenes sean parte de la política, de todos modos. Y ese me parece que es un rol que también desde los jóvenes de la universidad, formados en una perspectiva crítica, en una perspectiva abierta, en una perspectiva comprometida, nos va a sumar mucho a este proyecto que estamos queriendo construir. Bueno, yo le voy a dar la palabra a la Vicky y ojalá que tengamos tiempo para después conversar un poco entre nosotros. Gracias.